Yo sé que muchos de ustedes vienen con la idea de que le lanzaré miércoles a Yashahime, y sinceramente no están tan lejos de la realidad, pero honestamente creo que hay algunas cositas tanto positivas como negativas de la obra, las cuales poco a poco iré comentando a lo largo de este video. Y es que creo que algo que afectó a muchas personas, incluyéndome, es las expectativas que se tenía previamente, aunque yo no las tenía tan altas que digamos. Aún así logró decepcionarme muchísimo, ya que es la secuela de una de mis obras favoritas, como lo es Inuyasha. Y es que creo que en este video compararé ciertas cosas de Inuyasha con Yashahime. Por ende, haré una pequeña crítica y análisis de lo que me ha parecido estas dos temporadas, las cuales tocaré temas interesantes entre comillas, como lo son la premisa, el mundo narrativo, los personajes, niveles de conflictos y el clímax final. Sí, lo sé. Debería ir preso por hacer tan semejante crimen en compararlos, pero no me queda de otra. Como lo dije anteriormente, es la secuela de Inuyasha, obra que amo muchísimo y creo que no solo yo, sino que también muchos de ustedes. Yashahime comenzó con una premisa similar a la que tuvo Inuyasha. Nuestra protagonista principal viajaba a la era Sengoku desde Tokio, pero a diferencia de Kagome, que fue de manera accidental, Towa llegaría a la era Sengoku por decisión propia, y así, igual que como con Kagome, ella representaba metafóricamente los ojos del espectador a la era Sengoku, pero con diferentes contextos, ya que cuando lo hizo Kagome, en ese entonces no estábamos conscientes de lo que significaba estar en la era Sengoku, los peligros, desgracias y la oscuridad que acechaba constantemente en ese lugar. Y con Towa es muy diferente. Al ser Yashahime la secuela, una continuación directa de la precuela Inuyasha, ya sabíamos con exactitud cómo era la era Sengoku, por lo que es ideal y lógico que nos trataran de expandir y enriquecer el mundo narrativo, dándonos nuevos escenarios naturales, herramientas, personajes, etc. En general, la premisa en Yashahime me pareció bastante positiva, me gustó. De hecho, siento que hubieron ideas muy interesantes, pero que al final creo que fueron muy desperdiciadas, haciendo que durante y el final de la obra muchas de esas cosas terminaron por aportar muy poco en la narrativa y logrando que el clímax final fuera, a mi parecer, poco orgánico. Y todo esto fue culpa de las constantes beneficencias de la trama. Dicha frase que mencionaré muchísimo a lo largo de este video, están advertidos, ojo. Entonces, ¿qué es la beneficencia de la trama? Me refiero a este término como esos momentos en el cual los personajes toman decisiones ajenas a lo que se nos venía mostrando anteriormente. Varios de estos personajes en Yashahime fueron víctimas de este síndrome, ya que muchas de sus acciones variaban dependiendo de la situación que necesitaba la trama para avanzar. Ya que Yashahime no es una historia de constantes aventuras, tampoco es una historia de constantes conflictos de amor romántico. Tampoco se centra en buscar venganza de aquel que te quitó algo que amabas. No, Yashahime es una historia de cómo tres niñas híbridas, sin saberlo, buscan desesperadamente recuperar algo que habían perdido en sus pasados, algo que les quitaron arbitrariamente. Es la historia de cómo tres niñas buscan llenar de amor sus corazones vacíos. El mundo narrativo en Yashahime se basa mucho en los escenarios naturales y las herramientas. Como todos sabemos a la perfección, todos los escenarios naturales en Inuyasha nunca fueron seleccionados al azar. Cada uno de esos escenarios siempre estuvieron preñados de grandes cantidades de significados para el público, escenarios orgánicos y misteriosos que nos deslumbraron con grandes acontecimientos mágicos e inexplicables. Cada uno de ellos, gracias a la magnífica escritura de Rumiko Takahashi Sensei, se lograban sentir vivos
ya que nuestros personajes principales, estando dentro de esos escenarios, ellos de una o alguna forma les afectaba en sus integridades tanto físicas como psicológicas. Esos escenarios ayudaron a lo largo de la serie a que nuestros personajes principales y hasta secundarios pudieran tener luchas internas que los obligarían a superarse constantemente. Escenarios como el Monte Azusa, la cueva donde murió Midoriko, el lugar llamado como la conexión del mundo de los vivos y del más allá. Dicho lugar serviría para la tumba de Inu no Taisho. La verdad es que son muchos escenarios que, si lo desean ustedes, les podría dedicar un video exclusivo a cada uno de ellos. Y es que algunos de esos escenarios fueron usados no solo como modelo de inspiración para esta secuela, sino que también fueron reusados, como por ejemplo, por solo mencionar uno, el lugar en donde descansaban los restos de Inu no Taisho. Entonces Yashahime, como es lógico, crearía nuevos escenarios naturales. Y creo que los tres que más me llamaron la atención fueron donde se crió Setsuna, el árbol fan de Kikyo y el monte ese en donde estaba encerrada Rion, la hija de Kirinmaru. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos aportó estos nuevos escenarios a esta obra? Digamos que para mí el que más nos aportó fue el árbol fan de Kikyo. Y digo fan de Kikyo bromeando porque coño, justamente de todas las formas que podía obtener, los guionistas decidieron darnos a la sacerdotisa Kikyo. Y es que si bien está bien justificado la usurpación de identidad, me da la sensación de que tal vez lo hicieron por mero fanservice. Algo normal en toda serie, por supuesto, pero sinceramente les juro que cuando vi el avance del capítulo anterior, de cuando vi a una supuesta Kikyo hablando con las niñas, desde mi interior dije, nah, la recagaron. Estaba súper asustado, en serio. Menos mal que solo fue eso, fanservice. Lo cual, repito, no tiene nada de malo. Y si uno se pone a pensar, la verdad es que este árbol sirvió para todo. Fue una profeta, un teletransportador, un dormitorio. Coño, ¿qué más se le podía pedir? Este árbol fue un claro ejemplo de la beneficencia de la trama constante. Las niñas no podían viajar de una época a la otra. No pasa nada. Aquí está el arbolito mágico que necesitaban paralizar el tiempo de Rin para que no sea consumida por la maldición de Zero. No te preocupes, está el árbol mágico. Nuestras protagonistas necesitaban un objetivo y ser advertidas de algún peligro. Pues claro, gente, ¿cómo no? Claro que sí. Está el arbolito mágico para eso. Ni hablar de que fue el árbol que le contó a Setsuna que es hija de Sesshomaru, algo que la anciana Kaede, que vivió con ella durante mucho tiempo de su vida, o gran parte de su vida, o una pequeña parte de su vida, que incluso estuvo en el parto de las gemelas, no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? Pues claro, por beneficencia de la trama. Y así hay muchas a lo largo de esta serie. Es como si muchos de nuestros personajes se les quemaran las neuronas o algo así. Dios. Ahora, los otros escenarios, a diferencia del arbolito, que fue un escenario usado constantemente, estos fueron usados en un corto plazo. Uno de ellos fue donde se crió Setsuna. Dicho escenario me pareció interesante, ya que era el hogar de algunos que sufrían de rechazo por la sociedad, sentimientos que se vinieron trabajando en la precuela con el propio Inuyasha. Una pena que ese escenario no se nos explotó del todo, pero bueno, fue muy interesante. Nos conectó con un personaje terciario de Inuyasha como lo fue Shiori. Sinceramente creo que lo hicieron bien aquí. Otro de los escenarios era donde estaba el alma de la hija de Kirinmaru, Rion. Este escenario solo nos sirvió para introducirnos al personaje de Rion. Dicho personaje que hablaré un poco de ella al final de este video. Sé que hubieron más escenarios, pero creo que no quiero aburrirlos con mis tontas explicaciones. Ahora hablemos de las herramientas. Las más usadas en mi opinión fueron las perlas arcoíris y las armas. Las perlas arcoíris,
que es una referencia descarada de la perla de Shikon, fueron introducidas a la historia para dar su misma función. Pero la diferencia es muchísima, ya que en Inuyasha vimos que casi todos los yokais y humanos estaban detrás de la perla de Shikon. Creo que Sesshomaru fue el único yokai que no le interesó obtenerlas. Todo esto conllevó a que la serie nos diera una constante competencia entre nuestros personajes principales, sus aliados entre comillas como Koga, y los villanos como Narako, extensiones de él y otros personajes randoms de la serie, logrando así que todos sean adversarios el uno del otro. Rumiko Sensei lograría crear conflictos bastante interesantes y excitantes, gracias a que le dio distintas funcionalidades al poder de la perla de Shikon. Dependiendo de quién sea su portador, podía fortalecer su poder o usarlo para incluso hasta revivir a alguna persona o criatura. En cambio, en Yashahime, las perlas arcoíris eran herramientas que sí, hubieron varios yokais interesados en adquirirlas, pero no me daban esa sensación de excitación, porque la competencia era bastante aburrida, ya que solo los interesados eran los yokai bastante débiles, que creo que hasta el propio Chippo los hubiera derrotado. Y creo que fue una intención muy clara de los guionistas, ya que Riku, que fue el personaje que las recolectó en su totalidad, tuviera un trabajo más que sencillo, ya que él era muy débil comparado, claro, con la escala de poder de los personajes de la precuela. En cambio, las armas son otras herramientas muy importantes que se nos mostró en la precuela, y aunque Sesshomaru no estaba interesado en los fragmentos de Shikon, Rumiko lograría dar balance a su trama al poner a Sesshomaru como el más interesado en las herramientas. De hecho, creo que su enfermiza obsesión por Colmillo de Acero y sus conflictos con Inuyasha ayudarían a que nuestro protagonista se superara constantemente, por lo cual esto ayudaría a que la trama fuera más excitante, ya que me daba esa sensación de competición constante de un lado o del otro, que en Yashahime lamentablemente no hubo. Sí, puede que Yashahime se haya usado bien las armas, como por ejemplo el colmillo sagrado, la cual fue usada para revivir a Setsuna y a Zero, o las nuevas armas introducidas como la arma de Towa o la arma de Setsuna, que podía romper los hilos que unían a los personajes entre sí. Las armas en Yashahime, así como en Inuyasha, se sentían vivas y hasta daban la sensación de que podían hablarles a su portador. Pero vuelvo a repetir, lamentablemente esa sensación de excitación, de competición por obtenerlas nunca la hubo, y fue algo que a mi parecer fue un potencial que los guionistas desperdiciaron completamente. Ahora hablemos un poco de los personajes de Yashahime. Como era lógico y de esperarse, al ser una secuela, muchos de los personajes son descendientes de algunos de los personajes de Inuyasha, ya que todos ellos tuvieron hijos como conejos, como todo ser vivo, algo que es completamente natural, por supuesto, por lo cual la red familiar de los personajes de la precuela se expandiría, dándonos nuevos personajes en esta secuela. Towa, Setsuna y Moroha son las protagonistas de esta historia, las encargadas de llevar el peso de dirigir la trama. Y los padres de ellas se llaman... ¿Cómo era que se llamaba? Ah, sí, claro. Gracias, Sunrise, por colocarme sus nombres en cada capítulo, cada vez que aparecía. Uf, es que se me podían olvidar. Diablos, man. Mil gracias, en serio. Ay, Dios mío. Qué cracks. Bueno, ahora poniéndonos en serio. Obviamente... cada una tenía sus distintas personalidades, características, problemas, deseos, metas, etc. Por ende, a lo largo de la serie pudimos ver que nuestras tres protagonistas principales se ayudaban constantemente a definirse una con la otra. La serie fue moldeándolas en cada capítulo a cada una de ellas. Por ejemplo, Setsuna era la única que no tenía metas personales al principio, pero al final, con la llegada de Towa, la convivencia tanto con Towa como con Moroha, lograrían poco a poco a despertar los sentimientos de amor más comunes en su corazón. La posterior revelación del estado de su madre lograrían que ella encontrara un deseo personal, la idea de proteger y salvar a sus seres queridos.
Es por eso que su deseo de hacerse más fuerte me gustó, porque realmente lo sentía coherente, ya que no sentía que fuera introducido por beneficencia de la trama o etcétera, sino que por los acontecimientos que nos fue mostrando la serie en cada capítulo. En cambio, Towa nos narraba la idea de lo que puede ser el llevar la dolorosa carga de la culpa, un sentimiento que nos compartió con la personaje más antagónica de la obra, Zero. Towa vivió con arrepentimiento por culpa de que en su niñez soltó la mano de su hermana en el bosque, y aunque fue criada por Sota y su familia, ella logró, gracias a eso, a tener una familia. Pero ella sentía constantemente que le faltaba algo. Es por eso que al reencontrarse con su hermana Setsuna, después de tanto tiempo, este acontecimiento hizo que ella lograra posteriormente aferrarse a Setsuna de una manera extremadamente enfermiza. Sí, lo sé, a veces hasta provocaba meterle una bofetada para que reaccionara, porque en serio estaba muy intensa. Pero esa actitud de ella tenía mucho sentido, ya que ella no solo quería lo mejor para su hermana, sino que también internamente tenía ese sentimiento de expiarse a sí misma. Es por eso que su deseo de ir a buscar la mariposa de los sueños me pareció muy coherente, ya que ella podía sentir que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Y cuando las personas les pasa estas cosas, se aferran a la nueva oportunidad, tanto que hasta pierden incluso a veces el sentido común. Morojita, sí, le voy a decir Morojita porque me encantó Moroja. En cambio, al principio, a lo largo de la serie, nos mostraba una constante alegría. Su sonrisa tan resplandeciente, tal vez, si lo analizamos en manera retrospectiva, creo que a mi parecer nos quería dar el mensaje de que hay que confrontar con actitud y buena vibra la negatividad de la vida. Ella siempre fue positiva ante la negatividad. Ella fue la que le transmitió a sus primas esa buena vibra cuando ellas dudaban de que sus padres cometió acciones equivocadas, que las hizo. Después explicaré por qué les digo eso. Ella fue positiva y les quiso dar a entender de que su padre las ama a su manera. Lo que sí nunca entendí, cómo carajos debía tanto dinero. Pero aún así esto ayudaba a que su obsesión por el dinero se sintiera no solo orgánico, sino que también le daba un toque de comedia al personaje. A diferencia de sus primas Towa, Setsuna, que eran Hanyo, ella se sentía única al ser una cuarto demonio. Ella no encontraba a dónde pertenecer. Es por eso que al conocer al fin una rama de su familia, lograría a que ella se entusiasmara muchísimo. Entre los personajes secundarios podemos ver a muchos que vienen de la precuela: Miroku, Sango, Kagome, Inuyasha, Chippo, Kirara, Sesshomaru, Rin, Jaken, Kohaku, etc. Cada uno de ellos estuvieron involucrados en esta secuela, algunos más que otros. Por ejemplo, Sesshomaru fue el que más estuvo involucrado. Y es que yo sé que muchos de ustedes o muchas de ustedes me van a matar por lo que voy a decir, pero ya me conocen o me están empezando a conocer. Yo soy una persona sincera, honesta y prefiero ser así que ser un hipócrita. No pretendo decir las cosas con la intención de quedar bien ante ustedes. Yo a ustedes la verdad es que los amo y los aprecio muchísimo. Tanto que prefiero que me odien por ser sincero que me amen por ser hipócrita. Entonces, para resumir las cosas, a lo que voy a decir es que para mí, Sesshomaru, en esta secuela, llamada Hanyo no Yashahime, en general, fue un mal personaje. ¿Por qué? Me dirán. Pues miren, Sesshomaru fue el culpable directo de las desgracias de la mayoría de los personajes. Sus acciones, en su mayoría, fueron las peores que pudo haber tomado. Y eso fue por culpa de las beneficencias de la trama, sí, las cuales hablaré más del tema cuando hable del clímax final. Ahora hablaré previamente de algunos de los demás personajes. Rin en esta secuela fue más importante indirectamente que directamente. A lo que quiero decir es que cuando estaba dormida aportó más que estando despierta.
Sí, fue bonito verlas abrazar a sus hijas. Fue un momento muy nostálgico. Pero lo que quiero decir es que gracias a su maldición causada por Zero, esta fue la que motivó y obligó a los demás personajes como Towa, Seishomaru, Yaken y Setsuna a tomar decisiones para su rescate, ya que cuando pudo vencer la maldición de Zero, siento que después de eso dejó de tener valor narrativo. Una pena que no nos contaran más de su historia, de cómo ella y Seishomaru se enamoraron para tener 2 hijas. Pero bueno, tampoco me esperaba mucho de Sunrise, la verdad. Yaken, en cambio, siento que fue el mismo. Hay críticas de que supuestamente fue diferente, pero yo lo sentí igual que como la precuela. Me gustó verlo niñero. Inuyasha, Kagome, Sango, Miroku o debería decir los padres de Moroha y de Hisui, cada uno aportó un poco a la obra. Realmente el encierro de Inuyasha y Kagome durante 14 años sin televisión, sin internet, sin wifi, sin Netflix. No, sí, Netflix sí, me imagino, porque debió ser una tortura estar 14 años encerrados. Lo que no me gustó fue que ellos no les tuvieron rencor a Seishomaru por su absurda decisión de dejarlos ahí. ¿Y saben por qué pasó esto? Pues claro, beneficencia de la trama. Miroku y Kohaku ayudaron a Setsuna y Miroku se convirtió en un mendigo, en un ermitaño. Y Sango, pues creo que ella debería darnos un consejo de cómo no envejecer, porque coño, sigue igualita al de la precuela y pasó 15 años, 20 años, increíble. Los villanos de la obra o personajes antagónicos, como lo quieran llamar, Kirinmaru, Zero, Riku, Kirin Sensei, hablaré de ellos en el siguiente tema, que es el conflicto. Ahora, antes de terminar este punto, solo debo mencionar que los 4 peligros para mí fueron malísimos. Personajes aburridos que lamentablemente no los puedo olvidar, porque tristemente tengo el defecto de que no puedo olvidar lo nefasto. Ahora me toca hablar del siguiente punto, el nivel de conflicto. Miren gente, su historia puede tener buena premisa, un mundo narrativo interesante, personajes buenos entre comillas, pero cuando tu historia tiene un nivel de conflicto tan plano, es normal que esto conlleve a que tu clímax final vaya a ser plano también. Y eso es lo que pasó con Yashahime. El nivel de conflicto en Yashahime me pareció mala porque careció de significados, ya que un buen conflicto no se trata de solo poner a los personajes a luchar y nada más. Un buen conflicto se basa en diálogos y acciones que contengan no solo significados, sino que también coherencias basándose en lo que se nos ha venido mostrando a lo largo de la serie. Por ejemplo, al principio de la historia se nos presentó en boca del arbolito fan de Kikyo que las niñas debían no solo derrotar a Kirinmaru, sino que también al propio Seishomaru. ¿Por qué razón? Pues ninguna, ya que ninguno de los dos, y menos Seishomaru, eran personajes que realmente al final de la serie generaron una contraparte en la filosofía, objetivos o idealidades de nuestras protagonistas. Sí, sé que Kirinmaru quería buscar el tema del tiempo para viajar, pero no lo sentí tan bueno, la verdad. Entonces, ¿para qué sirvió la predicción del arbolito? Pues para nada. Creo que es obvio que era una intención de tratar de que el espectador quedara impactado ante la noticia de que Seishomaru era un objetivo de nuestras protagonistas, y así tratar de hacer que la trama se ponga más interesantes, entre comillas. Pero lamentablemente no fue más que una de muchas incoherencias que tuvo la serie, o debería de llamar, adivine, beneficencia de la trama. Bueno, como en casi todas las series, los conflictos son generados obviamente por los personajes antagónicos, aquellos encargados de obstaculizar los planes, metas de nuestros protagonistas. En este caso, Kirinmaru, un demonio milenario como Inuno Taisho, no era el único personaje antagónico, sino que también su hermana Zero. Como es obvio, ambos tenían ideologías y filosofías completamente diferentes.
pero a pesar de esas diferencias ambos tenían el mismo problema moral, en el cual se basaba en la profecía de la perla de Shikon, de que Kirimaru iba a morir en manos de un Hanyo. Por lo general, cada uno manejó el mismo problema, pero de diferente manera. Mientras Kirimaru solo quería encontrar a aquel supuesto verdugo de la profecía para verificar si podía ser posible que sucediera, Zero, por lo que entendí, quería evitar cualquier posibilidad de que tal vez haya sido esa la razón para que ella se obsesionara tanto en acabar con la vida de todo ser vivo denominado como Hanyo, y ya que igual como con Towa, ambas sintieron que la vida les dio una segunda oportunidad. Ella, al recordar que pudo evitar la muerte de Inuno Taisho, gracias a que vio en la perla de Shikon una profecía que él iba a morir. Zero entiende que en esta segunda oportunidad debía evitar la muerte de su hermano. La idea me pareció excelente porque ayuda a que Zero y Towa se conecten como personajes gracias al doloroso sentimiento de la culpabilidad, creando así un conflicto entre ellas. Pero si me gusta esa idea, entonces ¿cuál es la falla? Pues la falla está en la ejecución final. Sí, fue ilógico para mí que ella le lanzara la maldición a Rin, porque pregunto, ¿qué ganaba ella haciendo eso? A mi parecer, nada de nada. Creo que hubiera sido mejor si la hubiera asesinado de una vez. Pero como les dije, esta serie está repleta de beneficencia de la trama, y esta es una de ellas. Pero bueno, viendo lo positivo, ya que gracias a estas incoherencias se crearía uno de los conflictos más importantes de la serie, que es el rescate de la vida de Rin. Riku, en cambio, sus acciones rebosaban de incoherencias, sobre todo cuando asesinó a Zero. Obviamente es otra beneficencia de la trama. Ahora mi pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿La odiaba? Pues no. ¿Él era bueno y simplemente debía matarla para salvar al mundo? Pues no, porque ella se había evangelizado antes de eso. Ni hablar de que él fue el que le dio las perlas arcoíris a ella. ¿Y tiene sentido eso? Tampoco, porque ella había mencionado que su deseo era matar a las Hanyos, en el cual entre esas Hanyos está su supuesto amor de su vida, Towa. Por esto y por varias cosas, para mí, Riku, aunque me cayó bien, terminó siendo al final un mal personaje. La serie vivió exclusivamente del rescate de los padres de nuestras protagonistas, de Rin, de Inuyasha, de Kagome. No hay nada de malo en eso, pero siento que pudieron trabajarlo un poco más. Otros personajes ayudaron a crear también un conflicto. Esos fueron Rion y Kirin Sensei, que curiosamente son los personajes antagónicos que cerraron la historia. Los que comandaron no solo el conflicto final, sino que también fueron protagonistas del clímax final de la historia. Hablaremos ahora del clímax final. El clímax final careció, en mi opinión, de no solo coherencias, las cuales pasan muchísimo en esta serie, así como mencioné en el punto anterior, careció de significados. Luego del rescate de la familia Inuka y el rescate de Rin, la serie entraría en un dilema de que ¿ahora qué pasará? Esta pregunta surge porque los principales villanos o antagonistas, o como quieran llamar a Kirimaru y a Zero, quedaron desplazados de sus puestos. Kirimaru sería desplazado por su propia extensión, el profe Kirin, que por cierto, si Naruto viera como las extensiones de Kirimaru, en la cual hacen con él lo que les daba la gana, nada. Yo creo que Naruto se cagara de la risa al ver esto porque literalmente me pareció patético. Entonces, de un momento a otro, Rion y Kirin Sensei tomaron el mando. Y ahí no me gustó porque sus cambios de personalidad o ideología, etc., al final los sentí como forzados. Rion quería en un inicio proteger al mundo y de pronto se volvió oscura y no le vi razón. Y el profe Kirin, en cambio, tenía la idea bastante generalizada sobre que los demonios para él todos
eran malvados y debían de dejar de existir. Por ende, es por eso que aquí es donde entra Towa como contraparte de esa ideología. Ella entiende que el mundo sí es oscuro y la maldad está ahí rondando constantemente, pero gracias a las relaciones que pudo crear con sus padres, hermanas, Moroha, Riku, le dan esa sensación de que la luz existe. Entiende que así como hay demonios y humanos malos, también hay demonios y humanos buenos. Es por eso que al final fue simbólico para mí que ella fuera la que derrotara a su profesor. Dicha pelea que no me gustó como casi todas las peleas de esta serie, que me parecieron sinceramente aburridas. El cierre de la serie, en la cual vemos a un Kirimaru derrotado no solo físicamente por Sesshomaru, sino que también moralmente, y el deseo de Rion de descansar en paz se pudo cumplir. La serie cierra con todas las familias reunidas nuevamente, la familia Inuka y la familia Sessrin. Lo que sí debo comentar con sinceridad antes de terminar este video son algunas de las cosas que detesté, que obviamente son las incoherencias, las beneficencias de las tramas constante que hubo. Y es que a lo largo, como les había mencionado, vi a un Sesshomaru decir y hacer cosas que no sé, no quiero entrar en polémica, pero no entendí, no le vi sentido para nada. Por ejemplo, al final de la serie, él le responde a Yaken que él no mató a los antagonistas porque él no quería destruir los corazones de sus hijas. ¿Y tiene sentido esto? Pues no, porque él, después de revivir a Zero, prácticamente 3 doritos después, inserte meme, la quería descuartizar, y también que él las puso a prueba. Pero es ilógico, porque no entiendo cómo él, siendo Sesshomaru tan sobreprotector, dejaba que sus hijas combatieran a muerte con Kirimaru, un demonio que está a su nivel de fuerza. No tiene sentido. Tampoco que él dejó que unos individuos más débiles que él, incluso pienso que más débiles que Chippo, quemaran el bosque estando sus hijas ahí dentro y siendo niñas. No tiene sentido por donde uno lo quiera ver. Como también no tuvo sentido que él encerrara a Kagome e Inuyasha, pero bueno, obviamente esa beneficencia de la trama ayudaría a que la trama avanzara para que, bueno, Moroha estuviera sola toda su vida y hubiera ese conflicto para rescatarlo. Entonces, en conclusión, Sesshomaru para mí, así como dice la Tailis, me pareció un mal personaje aquí. La serie terminó y aunque no fui el más fan de la obra, terminé agarrándole cariño a muchos de sus personajes. Y es una pena que no haya una tercera temporada, porque en serio, quería más dinero, quería más diversión para hacer más videos, pero espero hacer pronto más videos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Amigo y amiga, si les gustó el video y me puedes ayudar con un like, eso me ayudaría muchísimo, y si puedes compartirlo para que más personas puedan ver mis videos, estaré muy agradecido también. Pueden suscribirse y darle a la campanita para que esté pendiente cuando suba videos de varios animes y mangas, en este caso, Hanyo no Yashahime. Puedes seguirme en todas mis redes sociales, las cuales dejaré el link en la descripción.